Perfecto, gracias. Se puede ver la cámara y podemos saludar a toda la gentita que está ingresando esta noche. Bueno, pues muy buenas noches con cada uno de los presentes. En esta oportunidad vamos a dar inicio a este curso especializado que está brindando la Asociación Jurídica Lex Justa, este curso de Derecho Procesal Penal basado en las modificatorias de la nueva ley. eh, Ustedes saben que ha habido ciertos cambios respecto al proceso penal, entonces en vista de aquellas novedades, la Asociación Jurídica Lex Justa ha decidido eh, brindar a la comunidad jurídica una especie de curso especializado respecto a ello, ¿no? Entonces vamos a ver si el moderador de esta noche se encuentra presente en la sala antes de dar las palabras de inicio, las palabras de apertura, y si no está, para poder continuar con el protocolo natural que pertenece a este tipo de eventos académicos. Vamos a darle unos segundos a ver si puede presentarse, y si no está, pues proseguimos, ¿no? Ya, no está, me parece que tiene algunos problemas de la calidad de internet, entonces vamos a iniciar, ¿ok? Y dice, declarar que la administración del derecho penal es el fin de la justicia, claro que sí, justifica los medios para declarar que el gobierno puede cometer delitos con el fin de asegurar la condena de un criminal Mañana privada podemos de la cuanto antes, terrible quizás regla. hoy, quizás mañana. Vamos a dejar también sus datos en el chat para que puedan estar A ver, atentos a tenemos todas sus un... consultas. Creo que también hay consultas en el chat, entonces, muchas gracias. No, gracias a ti, Lisbeth. Igual indicarles que por favor, si ustedes han participado en esta masterclass para que puedan hacer. Gracias. Gracias a los moderadores que están en la sala. Perfecto. Podemos coordinar esos pequeños problemas que ocurren, no se preocupen. Bueno, ¿en qué parte estábamos, queridos amigos? Las distracciones a veces pasan, ¿no? Bueno, con gran entusiasmo, entonces vamos a extender el cordial saludo a todos los que están aquí presentes nuevamente. Me presento, soy secretario de la Asociación Jurídica Lex Justa, en vista de que no hay moderador por esta noche. Tenemos el privilegio entonces de también moderar este evento denominado Diplomado Especializado en Derecho Procesal Penal, con enfoque en las modificatorias de la Ley número 32130. Uno para mí entonces es presentarles a un colega, un experto en el derecho penal, derecho procesal penal, el doctor Elder Bustamante Tapia, quien nos acompaña esta noche y nos va a compartir la ponencia, la primera ponencia de esta temática titulada El sistema procesal y los principios contenidos en el título preliminar del nuevo Código Procesal Penal, que es algo que ya se está expandiendo a nivel nacional. Antes de comenzar, claro, tenemos que siempre mencionar un poco algunos aspectos de la trayectoria del ponente, ¿no? Entonces, él es el CEO de la firma legal Bustamante Legal Firm, obviamente, es director general del JUNEDAP en Junín, es el maestrando en Derecho Penal Económico en la Universidad Internacional de La Rioja, España, titulado en Ciencias Filosóficas y es intérprete e implementador de las normas ISO Compliance en España. Es un honor entonces contar con la presencia del doctor Elder Bustamante Tapia. En nombre de la Asociación Jurídica Lex Justa y toda nuestra directiva le damos una cálida bienvenida. Doctor, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche de parte de la Asociación Jurídica en representación del secretario. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. La sala, las personas que están aquí, todos los asistentes le pertenecen y usted mismo tiene apertura. Gracias, en verdad muchas gracias por la presentación, gustoso de participar con ustedes y sobre todo de compartir y poner en el tapete de discusión los temas controversiales que están ahora, ¿no? Más bien, si me confirmas, si se escucha bien, para poder iniciar, creo que nos hemos retrasado unos minutos. Sí, doctor, sí se le escucha perfectamente. Ah, perfecto. Muy bien. Voy a compartirles una presentación que sirva como guía para que ustedes también puedan quizá entender con mayor facilidad el tema que me han encargado compartir esta tarde. Creo que ya se puede visualizar, ¿cierto? Sí, doctor, ¿Sí? sí, sí. Sí. Muy bien. A ver, arrancamos. Eh,
Soy sincero, las presentaciones casi no me gustan. De hecho, cuando me pidieron el CV, daba algún resumen, en el sentido de que lo que importa aquí es sobre todo compartir y entender el tema al cual nos han convocado, ¿no? Con ese afán acepté esta invitación, con ese afán estoy aquí y espero que logre ese objetivo que me he propuesto para el día de hoy. Espero que sí. Un saludo fraterno a todos. Me parece que es una asociación de Chiclayo. Iba a estudiar Derecho en Chiclayo, pero ahora tengo el gusto de compartir con algunos integrantes de allá. Por motivos personales no se dio, así que tuve que estar aquí en Huancayo. Aquí fue mi formación académica. Sin embargo, soy de Amazonas, entonces no muy lejos de Chiclayo. Por esa razón también es un momento especial para mí compartir con ustedes esta temática. Bien, el tema que me han encomendado es el siguiente: el sistema procesal y los principios del título preliminar del nuevo Código Procesal Penal. Un título bastante genérico en sí, que pareciera que vamos a desarrollar todo el título preliminar, todos los sistemas procesales, pero que sin embargo no es así, porque sería imposible. En ese sentido, también me han dado este contenido que les muestro a continuación, y entonces nos vamos a mover la exposición conforme a estos cuatro ítems. Sistema del nuevo Código Procesal peruano, el titular de la acción penal, y ahora conforme a la ley 31.230 que está en boga, que todos conocen, que está en la palestra, en la discusión, en todas partes, en todos los medios. Y luego veremos la presunción de inocencia y el derecho a la defensa como uno de los dos principios quizá más grandes, más emblemáticos que tiene nuestro sistema procesal. ¿Sí? Estos son los cuatro puntos que vamos a desarrollar hoy. Y empezamos con la siguiente frase del jurista italiano. Si no lo conocen, sería un pecado. Saliendo de esta clase van a averiguar quién es Carneluti, uno de los más grandes destacados del derecho a nivel global. Él mencionaba en su tiempo la siguiente frase: no os dejéis ante todo seducir por el mito del legislador. Más bien pensad en el juez, que es verdaderamente la figura central del derecho. Un ordenamiento jurídico se puede concebir sin leyes, pero no sin jueces. Inicio con esta reflexión porque hoy vamos a hablar de los sistemas procesales. Y depende las funciones de un juez, depende el rol de un juez, depende las actividades procesales en un determinado sistema procesal, valga la redundancia, del sistema procesal que se aplique en un determinado ordenamiento. Y es por eso que esta frase resulta trascendental. Si queremos tener un juez garantista, va a depender de a qué sistema se ha inclinado nuestro legislador. Si queremos tener un juez que viola derechos fundamentales, carcelero y etcétera, etcétera, también va a depender de a qué sistema se inclina nuestro legislador. Porque acuérdese que por lo menos aquí en Perú, las leyes lo crea el poder legislativo y va a depender de qué leyes cree este poder para nosotros analizar a qué sistema procesal nos estamos inclinando. ¿Sí? Entonces, lo que Carneluti dice finalmente es: no interesa el mito del legislador, porque muchas veces el legislador se equivoca, crea leyes sin sentido, inconstitucionales, en fin. Pero lo importante es que tengamos buenos jueces que sepan conocer el sistema al cual ellos pertenecen. Es más, en todas las universidades que por lo menos promueven el derecho procesal penal y el derecho penal de manera seria, los primeros cursos inician presentando este tema, los sistemas de un proceso penal. Y queda claro con esto que este diplomado que inicia el día de hoy
no se aleja de esa calidad porque también han puesto como primer tema los sistemas procesales. Eso habla mucho de la organización que desde ya voy felicitando a cada uno de los integrantes que se han tomado el tiempo de organizar este diplomado. Entonces, no es que los sistemas procesales no sean importantes o solamente sirven para la historia, para contextualizar. No, el sistema procesal va mucho más allá. Es el fundamento de cualquier proceso penal en un determinado ordenamiento jurídico. Entonces, no podemos dejar de lado eso. ¿Sí? Muy bien, dicho esa contextualización, entonces vamos al primer punto. Sistema del nuevo Código Procesal Penal. Siempre me ha gustado ser ordenado y espero serlo también en esta exposición. Aquí les traigo en primer momento, como premisa de partida, como punto número uno, primer paso, algunos conceptos fundamentales. Y es que no podemos hablar de sistema procesal o derecho procesal penal sin conocer por lo menos estos conceptos que yo les coloco aquí. Entonces, nuestra primera tarea es enterarnos en qué consiste la jurisdicción, qué es acción y por último, qué es un proceso. Una vez que hemos entendido esos tres conceptos fundamentales, vamos a definir derecho procesal y finalmente derecho procesal penal, para llegar a la fuente de fuentes de un sistema procesal. Esa es la dinámica que aplicaré en esta exposición. Bien, empecemos. No creo que en esta sala desconozcamos quizá estos conceptos o no hayamos escuchado estos conceptos, pero sin embargo muchas veces nos olvidamos o no le damos la importancia que se merece. En fin, me han indicado que es una sala de estudiantes, profesionales y otros, así que me voy a tomar el tiempo para empezar desde cero y pido disculpas a quienes ya lo manejan y quizá piensen que estoy repitiendo conceptos muy básicos, sino también lo hago por el hecho que me han mencionado de la diversidad del público que se maneja en ese diploma. Bien, como primer concepto entonces tenemos jurisdicción. ¿Qué es jurisdicción? En palabras sencillas, la jurisdicción es la potestad de administrar justicia. Repito, potestad de administrar justicia. No se olvide. Y aquí en Perú y en todo país, esta potestad de administrar justicia lo define la constitución política de cada país, la Carta Magna. Entonces, conforme a nuestra legislación, la constitución política del Perú confiere esta potestad, es decir, la potestad de administrar justicia al Poder Judicial. Si queremos revisar los artículos competentes, será el 138 y siguientes de este cuerpo legal. Entonces, jurisdicción es igual a potestad de administrar justicia. Nuestra constitución política confiere esta potestad al Poder Judicial, ¿sí? Esas dos ideas. Y por último, esta jurisdicción cuya potestad radica en el Poder Judicial tiene la actividad o las funciones constitucionales de tutelar los derechos de todos los sujetos jurídicos. Dicho de otro modo, de todas las personas. Bien, creo que con eso he dejado claro qué quiere decir jurisdicción. Y si no es así, me escriben, preguntan, igual estamos aquí para aclarar cualquier base conceptual. Muy bien, dicho ello, pasamos a definir el término de acción. Acción debe entenderse en el ámbito del derecho, en el ámbito jurídico positivo, ¿sí? Como el derecho que tiene todo sujeto jurídico para dirigirse al órgano jurisdiccional, es decir, para dirigirse a la jurisdicción. ¿Sí? Entonces,
Si la jurisdicción es la potestad de administrar justicia y de tutelar los derechos conforme a las funciones constitucionales que tiene, en este caso el Poder Judicial, la acción será el derecho que toda persona individual, que todo sujeto jurídico tiene para dirigirse a esta entidad solicitando la tutela de sus derechos o cualquiera de sus intereses que sean legítimos, obviamente. No vamos a ir a la jurisdicción a solicitar intereses ilegítimos, es imposible. Si lo haces, no te van a aceptar, te van a rechazar, no te van a hacer caso, en otras palabras. Entonces, la acción termina siendo un derecho fundamental de cada sujeto para acudir a la jurisdicción. ¿Sí? Y bueno, terminamos con el proceso. No existe jurisdicción sin proceso, para empezar. Entonces, el proceso será aquel instrumento exclusivo y excluyente mediante el cual la jurisdicción hace viable sus actividades, hace viable su potestad de administrar justicia, de tutelar los derechos, de tutelar los intereses legítimos de cada sujeto. No habría actividad jurisdiccional si no existe una actividad procesal. ¿Sí? Entonces, allí queda claro tres conceptos: jurisdicción, acción y proceso. Una vez que hemos entendido estos tres conceptos, recién podemos hablar de derecho procesal. Porque si nosotros hablamos de derecho procesal sin entender qué es jurisdicción, qué es acción y qué es proceso, no puede ser posible. O lo entendemos mal o no lo entendemos. Estamos saltando una escala, una escalera. Y eso, por lo menos metodológicamente, no se debe hacer, no se debe realizar. Muy bien. Dicho ello, entonces ahora nos concentramos en el derecho procesal, que todavía no es el derecho procesal penal, ojo, sino el derecho procesal, ¿sí? El derecho procesal, queridas doctoras, doctores, es la rama del ordenamiento jurídico global, ¿sí? Rama, una parte del derecho, en otras palabras, que se integra por normas que regula el ejercicio de la potestad jurisdiccional, que regula los presupuestos, que regula los requisitos, que regula los roles de las partes procesales, que regula el funcionamiento de un ordenamiento procesal. En esto consiste el derecho procesal. Entonces, es aquella parte del derecho, ¿sí?, integrado por normas que regula presupuestos, requisitos, ejercicio, ¿de quién? De la actividad jurisdiccional. Aquí se materializa la actividad jurisdiccional. Aquí se puede palpar. Aquí recién es latente la actividad jurisdiccional. Es viable. Y una vez definido y entendido entonces qué es derecho procesal, podemos recién hablar de derecho procesal penal, la rama que nos trae a este salón, a este diplomado. Mírense, el derecho procesal penal es una parte del derecho procesal. Si el derecho procesal es una parte del ordenamiento jurídico global, el derecho procesal penal es una rama del derecho procesal. Es una parte del ordenamiento procesal, del ordenamiento jurídico procesal. ¿Sí? Y esta parte del ordenamiento jurídico procesal, denominado derecho procesal penal, es la que se encarga de regular los presupuestos, los requisitos, los actos procesales para el proceso penal en específico. Si el derecho procesal regula presupuestos, requisitos y otros, es para la actividad jurisdiccional de manera general. Pero en este caso, ya en el derecho procesal penal, hablamos
de normas que regulan presupuestos, requisitos, actos procesales, roles de las partes, de los sujetos procesales, pero estrictamente dentro del proceso penal. ¿Sí? Muy bien. Entonces, una vez dicho esto, culminamos con el sistema procesal. Miren, tenemos tres escalones. Primero, para entender el derecho procesal hemos tenido que ver jurisdicción, acción y proceso. Dicho ello, hemos entendido de qué trata el derecho procesal y una vez entendido el derecho procesal, hemos ido a decir en qué consiste el derecho procesal penal. Vamos yendo de lo general a lo específico. Pero más abajo encontramos al sistema procesal. ¿Y qué es el sistema procesal? Allí está el tema que justamente estamos desarrollando hoy. El sistema procesal es la fuente, es la que manda qué requisitos tendrá un determinado proceso penal. Es la que manda cómo se va a desarrollar una actividad procesal. El sistema procesal es el que puede solucionar todos los problemas que se pueden presentar en un determinado proceso penal. No existe entonces un proceso penal sin la identificación de un sistema procesal. El sistema procesal es la columna, la que sostiene a un proceso penal. Y por eso hoy nos vamos a preguntar, ¿nuestro Código Procesal Penal del Perú a qué sistema pertenece? ¿En qué sistema está inspirado? ¿Por qué es que el Ministerio Público investiga? ¿Por qué es que los jueces condenan y ellos son imparciales? Todo ello obedece a un sistema. Entonces, depende del sistema procesal las actividades procesales que se realicen dentro de un proceso penal específico. Depende de un sistema procesal si tenemos un juez garantista, un juez carcelero. ¿Mm? Allí la importancia del sistema procesal. Espero que con esta diapositiva haya podido contextualizar cómo es que funciona un sistema procesal, qué conceptos debemos entender para, por lo menos, hablar de derecho procesal y luego de derecho procesal penal. ¿Sí? Y con esto, pues vamos a pasar ya a descubrir entonces a qué sistema procesal pertenece nuestro Código Procesal Penal en el Perú. Muy bien, seguimos. Aquí les pongo algunos sistemas, los más conocidos, y sobre todo, ya les digo, los que en Perú hemos podido vivir, quizá el último siglo, que hemos practicado este tipo de sistemas en los diferentes códigos penales que hemos tenido a lo largo de nuestra historia. Un sistema inquisitivo, un sistema acusatorio y un sistema mixto. ¿Sí? Eh, Les pondría todas las características del sistema inquisitivo, les presentaría la historia de este sistema, pero no es el objeto de esta clase, sino más bien quiero, y todos queremos, creo, llevarnos ideas claras, precisas, y sobre todo conocer a qué sistema pertenece nuestro código actual. Entonces, si nosotros reconocemos que estamos en un sistema procesal donde se reconocen los derechos de la persona, obviamente, sea humana o jurídica, hoy hablamos de este dos tipos o de estas dos modalidades de personas, se reconocen los derechos de estas personas, pero no hay mecanismos para hacer valer estos derechos, no hay mecanismos
para hacer valer estos derechos cuando sean vulnerados, entonces esto ya es una señal, por ejemplo, que estamos dentro de un sistema inquisitivo. Porque el sistema inquisitivo no permite la oralidad, no permite mecanismos para prevalecer derechos. Prácticamente el sueño de la justicia aquí es una utopía en este sistema inquisitivo. Y digo así que es una utopía porque este sistema inquisitivo inicia un proceso penal ya señalando al imputado, al acusado como culpable. Tú eres violador y terminas siendo violador. Es casi imposible defenderse. Allí tienen una imagen ilustrativa de todos los expedientes que se podrían manejar en este sistema inquisitivo, donde prevalece la escritura, pero no la oralidad. No prevalece la oralidad. Y quién sabe que si tu escrito que has presentado lo lee el juez o lo lee su asistente, si lo lee en la oficina del juzgado, concentrado, o lo lee en su casa, cuando está con sus hijos, con la esposa, desconcentrado. ¿Qué pasaría si no te dejas entender en tu escrito? Y el juez tiene que hacer una resolución. Este sistema inquisitivo, entonces, es aquel que sí reconoce derechos, pero que no permite que estos derechos prevalezcan o nosotros lo hagamos valer, porque no tiene los mecanismos para hacerlo. Y nosotros hemos vivido este sistema inquisitivo. Y sobre todo, lo hemos vivido en el decreto legislativo 124. No hace mucho, este decreto legislativo se publicó en 1968. Ustedes pueden revisarlo, no son más de cuatro páginas. Y este decreto legislativo 124 en su momento estableció un proceso sumario donde se excluía del proceso a juicio oral, la etapa estelar de un proceso. ¿Y cómo no llamarlo, por ejemplo, sistema inquisitivo a esa legislación que tuvimos en ese momento? Ahí va lo que les decía minutos atrás. El legislador se inclina por un sistema. Y cuando se publicó este decreto legislativo 124, nuestros legisladores se han inclinado por el sistema inquisitivo. Y a consecuencia de eso, hemos tenido un proceso penal inquisitivo, donde se ha vulnerado derechos por doquier y se han condenado seguramente a muchas personas inocentes. Bien, quizá un ejemplo ilustrador para que se entienda mejor este sistema inquisitivo, acuérdese de Galileo Galilei. Galileo Galilei, les comento esto, no quiero emocionarme mucho, me encanta la filosofía y fue uno de mis autores favoritos. Este señor seguía la teoría de Nicolás Copérnico. Nicolás Copérnico había creado una teoría que mencionaba que todos los planetas giran alrededor del Sol, como sabemos que es ahora, ¿cierto? Galileo Galilei entonces era un fiel seguidor de Nicolás Copérnico. Sin embargo, en su tiempo, la fe cristiana, la interpretación literal de las escrituras bíblicas, se creía que la Tierra era el centro del universo. Por eso se dice el giro copernicano. A veces cuando se habla de algunos temas, decimos, esto se parece a un giro copernicano. ¿Por qué razón? Porque en ese tiempo se creía que la Tierra era el centro del universo, mientras que Nicolás Copérnico creía que todos los planetas giran alrededor del Sol. Y Galileo Galilei fue fiel seguidor y escribió muchos libros ilustrando y difundiendo esta teoría. Pero sin embargo, él lamentablemente fue condenado en un proceso inquisitivo. Fue condenado a cadena perpetua, estuvo aislado y lo obligaron a que se retracte
de todo lo que había escrito, de todo lo que había difundido. Sus libros fueron congelados y otras cosas más. Todo esto fue fruto de un proceso inquisitivo. Galileo Galilei no pudo defenderse. Simplemente prevaleció la creencia, la interpretación literaria, un juez que hace de investigador y a la vez es el mismo quien condena. Entonces, es un proceso donde se atropella los derechos sin medida alguna. Por otro lado, tenemos el sistema acusatorio. El sistema acusatorio, por lo menos hoy en día, es considerado uno de los mejores sistemas. No el mejor, pero sí uno de los mejores sistemas. Este sistema acusatorio permite mecanismos que nosotros podamos defender nuestros derechos. Este sistema prevalece los derechos, habla de la eficacia de los derechos, implementa mecanismos para, por lo menos, ver resultados eficaces. Existe el principio de oralidad, existe la presunción de inocencia, existe garantías. Este sistema acusatorio permite que el juez no se siente en su escritorio a condenar o a absolver, sino que se siente en su escritorio a evaluar, a examinar y lo más importante, de forma imparcial. Con este sistema, el juez, frente a un determinado caso, él no va con la mentalidad de condenar o de absolver o de dar prisión preventiva. Por lo menos eso es lo que dice el sistema. El juez debería ir con la mentalidad de evaluar al mínimo detalle todos los actos procesales, todas las pruebas que se han actuado, tanto de la parte acusadora como de defensa, y de manera imparcial, para obtener una resolución motivada. Y este sistema acusatorio promueve que todas las resoluciones que se dicten por los jueces sean motivadas, estén acordes a los principios procesales, a la lógica, en fin. Nuestro nuevo Código Procesal Penal, viendo los sistemas que tiene, los mecanismos que tiene, pareciera que se inclina por este sistema acusatorio. Lo vamos a decir en un momento, ¿sí? Si en verdad es acusatorio. Y el otro sistema que es el mixto. Este sistema mixto, un poquito de cada uno. Un tanto inquisitivo y un poquito del acusatorio también. Se respetan los derechos, sí, pero no hay muchos mecanismos para prevalecer los mismos. Pero sí hay algunos. Por ejemplo, por allí un principio de oportunidad. Ya no vas a, ya no terminas solamente en la cárcel. Si te acoges a este principio, puedes quizá, o por lo menos se puede entender que el derecho a la libertad tiene peso en este sistema, ¿no? Aunque la regla es la libertad y la condena la excepción, por lo menos en este sistema se verifica algo, algunas cosas positivas. Y dentro de este sistema podemos catalogar que estuvo el Código Procesal Penal, perdón, el Código de Procedimientos Penales de 1940, si hablamos de nuestra legislación peruana. Dicho ello, sí vamos de frente ya a nuestro Código Procesal Penal de 2004. En realidad de 2006, ¿no? A partir de 2006 empezó a entrar en vigencia de manera progresiva a nivel nacional. No hace mucho que terminó de estar vigente a nivel nacional, a nivel del Perú. Y lamentablemente ya existen reformas contra reformas y todo lo demás. Y eso da mucho que hablar, por no decir pena, de nuestro Código Procesal Penal aquí en nuestro país, que
básicamente se mueve bajo los instintos de nuestros legisladores. Si nosotros analizamos los últimos años, al margen de que hemos tenido una gran cantidad de presidentes en poco tiempo, hemos tenido mucho más modificatorias de nuestro nuevo Código Procesal Penal. Y eso da pena. En realidad da pena en comparación con otras legislaciones que por lo menos se ve que hay autonomía. Aquí, hoy en día, la autonomía está en crisis. Pero bueno, regresemos a lo nuestro. El nuevo Código Procesal Penal respeta derechos, sí. Es garantista, sí, es garantista nuestro Código Procesal Penal. Existe la tutela de derechos, existe reexamen, doble instancia, un juez imparcial, existe un ministerio público que se dedica a investigar, a acusar, la defensa tiene garantías, nos basamos en un debido proceso, hay una etapa intermedia donde controlamos todo o donde por lo menos se debería controlar todo, un juicio para actuar las pruebas. Todo esto nos hace pensar que estamos en un sistema procesal acusatorio. Pero si analizamos de manera más exhaustiva, vemos los detallitos de nuestro Código Procesal Penal, nos vamos a dar cuenta que la inclinación al sistema acusatorio no es pura. En fin, nadie es puro, ¿no? No creo que aquí en la sala haya alguien que se vista de puridad. Si nosotros no somos puros, imagínense los sistemas procesales, ¿no? Bien, digo esto porque nuestro mismo código permite, por ejemplo, que el juez haga preguntas aclaratorias, ¿no? Prueba de oficio, y estas cuestiones son adversarias al sistema acusatorio. Y es por eso que en la doctrina la conclusión es que nosotros, en nuestro sistema procesal o el sistema que pertenece a nuestro nuevo Código Procesal Penal, será el sistema acusatorio con corte o rasgos adversariales. No se olviden, sistema acusatorio con rasgos adversariales. ¿Por qué? Ya les dije, es garantista, hay mecanismos para hacer valer los derechos, juez imparcial, derechos, principios que se mueven dentro del proceso penal y que nosotros podemos hacerlos prevalecer conforme al momento, al contexto, pero también existe la prueba de oficio, las preguntas propias que hace el juez, la variación de calificación jurídica o de acusación incluso. Entonces, estos detallitos hacen que nuestro sistema sea acusatorio con corte o con rasgos adversariales. Espero haberme dejado entender. Dicho ello, vamos a analizar los siguientes puntos que había prometido al inicio. La titularidad de la acción penal. Si ustedes se dan cuenta, estamos siguiendo de manera progresiva algunos pasos en esta temática. Y aquí nuevamente vamos a tener que recordar algunos conceptos que les he dado al inicio. Por ejemplo, jurisdicción, eh, acción y proceso también. Entonces, por eso era importante contextualizar al inicio de la exposición en qué consistían estos conceptos. Y luego hemos hablado de los sistemas procesales y hemos dicho que nuestro sistema procesal es acusatorio con rasgos adversariales. Y ahora vamos a descubrir quién es el titular de la acción en este sistema, en este nuestro nuevo Código Procesal Penal de 2004, que ya ha sufrido miles de modificaciones. Y que la última, así la última, se dio con la ley número 31.230. Bien,
Aquí les he puesto el artículo cuarto del título preliminar de nuestro Código Procesal Penal en sus dos versiones, el antes y el ahora, ¿no? Para más o menos también tener en cuenta cuáles son las modificaciones que ha realizado esta ley al nuevo Código Procesal Penal. Acuérdense que este diplomado tiene que ver mucho con esto, con la actualización de las variantes que ha traído esta ley de 31.230 a nuestro proceso penal. Entonces, la pregunta es, aún con las modificaciones de la ley número 31.230, ¿nuestro sistema procesal sigue siendo acusatorio adversarial? ¿Qué dicen ustedes? Que esta ley cede la conducción operativa a nuestros amigos de la Policía Nacional del Perú en la etapa de investigación preparatoria, ¿no? Entonces, la pregunta es que aún con las modificaciones de esta ley, ¿nuestro sistema sigue siendo el mismo, acusatorio con rasgos adversariales? Esa es la cuestión que vamos a tratar de solucionar en esta lámina que tenemos aquí. Bien, el artículo 4 cuarto del título preliminar inicia mencionando que el Ministerio Público es el titular del ejercicio público de la acción penal. Hasta aquí. No, espero que no se hayan olvidado que acción era el derecho que tiene todo sujeto jurídico, toda persona, para acudir a la jurisdicción con el afán de solicitar tutela de derechos o intereses legítimos, ¿cierto? ¿Quién tiene ese derecho de la acción penal en el proceso penal? El artículo cuarto de nuestro título preliminar menciona que es el Ministerio Público. Él es el titular de la acción penal. Es el Ministerio Público quien acude a la jurisdicción a solicitar tutela de los derechos. ¿De quiénes? De los agraviados, de las víctimas, porque el Ministerio Público vela por la sociedad. El Ministerio Público, al igual que todas las instituciones, pero sobre todo el Ministerio Público, está llamado a ser fiel al derecho. Es el titular de la acción penal. Y cuando decimos acción, no es una cosa sencilla, trivial, no, es una cosa fundamental. Cuando el Ministerio Público acude a la jurisdicción, al Poder Judicial, en este caso, a solicitar tutela de los derechos de las víctimas, de los agraviados, es como si las propias víctimas lo hicieran. Pero no solo eso, el Ministerio Público le debe fidelidad al derecho. Y es por eso que si descubre a través de su indagación, de su actividad probatoria, investigación, etcétera, etcétera, que un determinado hecho no vulnera derechos, que ese mismo hecho no es real, que ese mismo hecho no es creíble, etcétera, etcétera, tiene que actuar conforme a derecho. Tiene que archivar su caso, tiene que sobreseer el caso, no porque alguien llore o porque sus sentimientos le digan que alguien le ha tratado mal, el Ministerio Público tiene que estar a favor de ellos, no. El Ministerio Público le debe fidelidad al derecho. Y es por eso que es el titular de la acción penal, de la acción penal. No es el titular de la víctima, no, es el titular de la acción penal, Ministerio Público. ¿Y qué es el Ministerio Público? Vamos a estar jugando ahí con estas láminas, ya entre idas y vueltas. El Ministerio Público, según nuestra constitución política,
artículo 158, es un ente autónomo. Autónomo quiere decir que no está con el Poder Judicial, no está con el Poder Legislativo, menos con el Poder Ejecutivo. Tiene independencia. Y eso es lo bonito de nuestro sistema procesal penal. Que el titular de la acción sea el Ministerio Público y a la vez tenga autonomía. Y esta autonomía esté reconocido en nuestra Constitución política. Ustedes vayan al artículo 158 y van a encontrar allí que dice, el Ministerio Público es autónomo. Eso es lo que nos interesa para esta exposición. Que nos quedemos con esa idea. Tiene independencia. Depende de sí mismo. O por lo menos esa es la idea de la Constitución política. ¿Sí? Pero también, por otro lado, el artículo 159 de la misma Constitución política, sobre todo en los puntos 4 y 5, lo pueden ver aquí, menciona que el Ministerio Público debe conducir desde su inicio la investigación del delito. Con tal propósito, la Policía Nacional está obligada a cumplir los mandatos del Ministerio Público en el ámbito de su función. Y el punto 5, el Ministerio Público debe ejercitar la acción penal de oficio o a petición de parte. ¿Qué idea nos debemos llevar de esta lámina? Que nuestra Constitución política confiere al Ministerio Público, primero, autonomía. Así como lo hace con el Poder Judicial, la Constitución política le confiere. ¿Qué le confiere al Poder Judicial? La potestad de administrar justicia. Y allí está la jurisdicción. Hemos dicho eso. Aquí nos estamos dando cuenta que es la misma norma, la misma Constitución, la norma de normas, la Carta Magna, que al Ministerio Público le confiere la potestad de ser autónomo y además de ser titular de la acción penal. Y eso significa que el Ministerio Público va a conducir la investigación desde el inicio. Si ustedes leen bien este artículo, no dice que va a conducir la investigación de manera jurídica o desde el ámbito jurídico o que hay tipos de investigaciones. No, la investigación es una sola y no se puede dividir en etapas, subetapas, hablando en sentidos metodológicos. Es imposible. Y la Constitución lo reconoce así. Tres ideas entonces de esto. Ministerio Público, autónomo, Ministerio Público, titular de la acción penal y encargado de conducir la investigación desde el inicio. ¿Sí? Eso dice la Constitución política del Perú. ¿Esto se ajusta con el sistema procesal acusatorio? Sí. Aquí nuestro constituyente se inclina por el sistema procesal acusatorio. Pero regresamos. ¿Qué dice nuestro Código Procesal Penal vigente a la fecha? Dice, el Ministerio Público es titular del ejercicio público de la acción penal. Hasta allí, todo bien. En los delitos y tiene el deber de la carga de la prueba. Todo bien. Ahora, asume la conducción jurídica de la investigación que implica la orientación legal de las acciones que realiza la policía dentro de los parámetros de la ley para la obtención de los elementos de prueba, indicios o lo que se considere necesario para la investigación, garantizando el respeto de los derechos procesales de las personas. De esta primera parte, hay una idea que no cuadra mucho con la Constitución política.
Y es esta partecita de aquí. Asume la conducción jurídica. La Constitución política no dice que el Ministerio Público asume la conducción jurídica. La Constitución política dice que el Ministerio Público debe conducir desde su inicio la investigación del delito. ¿Ve? ¿Notan esa gran diferencia? Si hay una conducción jurídica, significa que hay otro tipo de conducciones. Y eso lo vamos a descubrir un poquito más abajo. Segundo punto. El Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad, indagando por intermedio de la Policía Nacional del Perú los hechos constitutivos del delito. Objetividad también es muy importante que lo tengan en cuenta ustedes. Uno de los principios estelares, el primero que debe estar siempre en la cabeza del fiscal, ser objetivo. Significa ser fiel al derecho, pero al margen de eso significa que si él tiene una hipótesis, esa hipótesis no es la más correcta. Simplemente es una hipótesis y por ende necesita de hipótesis alternas. Yo como fiscal no puedo decir que en este hecho A existe lavado de activos y me voy a enfocar exclusivamente a indagar o a investigar con la finalidad exclusiva de probar que sí o sí hay lavado de activos. No, tengo que realizar mis actuaciones de manera objetiva. Eso significa que tome en cuenta las investigaciones que favorecen mi hipótesis y las investigaciones que no favorecen mi hipótesis. Solo así habrá objetividad. Pero hoy en día también se está viendo un gran problema, que muchos fiscales se arraigan a su hipótesis y por arraigarse a una sola hipótesis, terminan perdiendo casos, casos y casos. Y con ello lo están perjudicando al Estado. El Estado está pagando un sueldo a esos fiscales, a los jueces que llevan ese caso. Tiempo, carga procesal. En fin, si hacemos un análisis económico del derecho, salimos perdiendo y perdiendo mucho si lo miramos desde un punto de vista empresarial. Entonces, el fiscal debe ser objetivo siempre. Bueno, aquí se recalca ese principio, ¿no? Pero si seguimos, acá está resaltado con amarillo, también dice, con esta finalidad conduce jurídicamente los actos de investigación. Otra vez, conduce jurídicamente los actos de investigación. Estamos viendo que ya se repite dos veces la conducción jurídica. Más abajo, tercer párrafo. La investigación que practica la Policía Nacional del Perú con la conducción jurídica del Ministerio Público. Otra vez conducción jurídica. Y yo pregunto, ¿qué es conducción jurídica? ¿Cómo se plantea una conducción jurídica? ¿Cómo se hace? ¿Es posible llevarlo a la práctica una conducción jurídica así sola? ¿Es viable? ¿Conducir qué es? Conducir es ser director de un determinado proceso. El conductor es el que se plantea el camino por donde va a ir, a dónde quiere llegar, qué es lo que va a realizar para llegar a ese punto. ¿Se puede separar entonces la conducción jurídica de la conducción operativa? Según esta ley, la conducción operativa lo tiene la Policía Nacional del Perú y la conducción jurídica lo tiene el Ministerio Público.
Pero ¿es posible separar este tipo de investigaciones? ¿Es posible que exista conducción jurídica sin existir eh, perdón, ¿es posible que se haga conducción jurídica sin realizar la conducción operativa? En fin, yo pienso, como abogado defensor, que se trata aquí, y aunque hay muchas ventajas para los abogados defensores en esta ley, ya les voy a poner un ejemplo, que se trata de una mera poesía y una poesía inconstitucional. Espero que no esté mucho tiempo vigente esta ley. Solamente estamos analizando este artículo 4 del título preliminar. No vamos a analizar los otros artículos porque este diplomado es progresivo, las clases van a ir paso a paso. Hoy nos toca el título preliminar y estamos viendo precisamente la modificación del título preliminar. Miren ustedes, ¿qué pasaría si en un determinado delito los policías, que aquí merecen mucho respeto y siempre se han encargado de colaborar con el Ministerio Público, de realizar las actividades de investigación, eso no lo podemos negar. Pero ¿qué pasaría, por ejemplo, que en un determinado delito los policías se ponen a investigar con su conducción operativa, según la ley, arman su carpeta, su atestado, ¿no? Policial, que hace años lo aplicábamos y que hemos retrocedido ahora, lamentablemente, y que ese atestado lo aplicábamos nosotros en un sistema procesal inquisitivo, ojo allí, y que ahora lo hemos vuelto a traer, pero a un sistema procesal acusatorio. Entrega su atestado al fiscal. Con, el policía ha hecho todo el esfuerzo, ha indagado todas las diligencias posibles, las que él ha creído, ha investigado mucho, se ha esmerado, se ha amanecido estudiando derecho penal. Le entrega al fiscal su atestado de un delito de homicidio, de lavado de activos, cualquiera, imagínense cualquier delito. El fiscal recibe. Ya ha pasado un tiempo prudencial, el derecho procesal tiene plazos, abre la carpeta o el atestado, disculpe, y se percata el fiscal que para corroborar un elemento trascendental en ese tipo penal hace falta de unas cuantas diligencias más. El policía no lo ha considerado porque no conoce derecho penal. Simplemente por práctica, por expertise, qué sé yo, ha realizado todas las diligencias que considera que es pertinente, pero sin embargo, para el fiscal faltan algunas diligencias y faltan porque él sí sabe los elementos objetivos, subjetivos de un tipo penal y hay que probar cada elemento. Se percata de eso y al día siguiente le llega un control de plazo. ¿De quién? De la defensa. Si este fiscal es condicionado a emitir su disposición, ese caso va a terminar mal. Se va a archivar o se va a sobreseer, porque eso va a ser la defensa. Va a aprovechar esos vacíos que existan para activar estos mecanismos como controles de plazo, tutela de derechos, más aún. Y luego vamos a hablar del principio de inocencia y se van a dar cuenta de presunción de inocencia y se van a dar cuenta de todos los mecanismos que existen para que nosotros podamos hacer valer nuestros derechos como defensa. Y por eso creo que esta ley no es tan coherente y merece ser declarada inconstitucional. Quizá no en todo, pero por lo menos en algunos artículos son garrafales. Y aquí mismo, en este artículo, lo he puesto con rojo, hay una contradicción seria. Hasta el punto 3, la investigación que practica la Policía Nacional del Perú es con la conducción jurídica del Ministerio Público. Pareciera que los dos van a ir de la mano, son convivientes o están casados, qué sé yo.
Pero vamos al artículo 4 y dice, la Policía Nacional del Perú tiene a su cargo la investigación preliminar del delito y en tal sentido realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan a dicha competencia. ¿Qué competencia será? En verdad no sé, porque la policía pertenece al Ministerio del Interior. ¿Cómo puede investigar un policía, por ejemplo, a la presidenta? Si el Ministerio del Interior finalmente pertenece al Ejecutivo. ¿Es imparcial esta investigación? ¿Es objetiva? Lo que dice el artículo 2, que el Ministerio Público está obligado a actuar con objetividad y conducir jurídicamente los actos de investigación, y más abajo nos dice que la policía es la encargada de la investigación preliminar y realiza las diligencias que por su naturaleza correspondan. ¿Cómo se harán los allanamientos? ¿Cómo se harán las declaraciones de testigos, de imputados? ¿Contamos con los mecanismos para eso? Bueno, en fin, hay muchas cosas que podemos criticar de, de esta ley, y con mayor razón, porque ha sido proyectada, emanada, con la ausencia de una colaboración interinstitucional. No se ha convocado a jueces, no se ha convocado a fiscales, y es por eso que estamos como estamos. Y solamente digo eso comentando este primer artículo. Este es uno de los primeros, es el primer artículo que he empezado modificando esta ley. Si el primero está mal, imagínense los demás cómo están. Muy bien, con esto terminamos respecto a este tema. ¿Quién es el titular de la acción penal? La Constitución dice el Ministerio Público. El nuevo Código Procesal Penal dice también el Ministerio Público. ¿Quién conduce la investigación? El Ministerio Público. Aunque aquí en el Código Procesal nos ponen que solamente estará a cargo de la conducción jurídica. Pero ya les digo que es imposible separar conducción jurídica de conducción operativa. No se puede. Si yo soy investigador, lo primero que tengo que saber es qué voy a investigar y para qué voy a investigar. Si sé que es un delito de violación sexual, por ejemplo, tengo que investigar todos los actos o hacer todas las actividades que me sumen para el delito de violación sexual. Pero siendo policías, basta que desconozca un solo elemento de ese delito. La investigación pierde objetividad y pierde eficacia. Y más aún, cuando dice por aquí que la conducción jurídica pertenece al Ministerio Público, pero más abajo dice que la Policía Nacional del Perú tiene a cargo toda la investigación preliminar. Eso es preocupante. Veremos qué pasa en los próximos días. Esperamos que se declare la inconstitucionalidad de esta ley, y si se quiere hacer una reforma procesal, que se haga bien hecha. Es feo tener un pantalón a retazos, o sea, que tiene huecos y que lo hemos pegado con pedazos de tela y encima de tela mala, ¿cierto? A eso me refiero. Y eso estamos haciendo con nuestro nuevo Código Procesal Penal. Intuimos cosas y lo estamos haciendo de manera apresurada, muy apresurada, y todo está saliendo mal y va a seguir saliendo mal si seguimos así. Muy bien, ¿les parece si descansamos un par de minutos para luego ver la presunción de inocencia? Este es un nuevo Código Procesal Penal, y vamos a terminar con el derecho a la defensa. Voy a tratar de ser más práctico, con más síntesis. Espero que hasta aquí me haya dejado entender. ¿Todo anda bien? ¿Me confirman? ¿Es así?
Sí, ¿Están? doctor, todo claro. Todo correcto. ¿Sí? ¿Alguna pregunta? No, muy bien. Entonces lo dejamos aquí. ¿Les parece un par de minutos? Ujú. Tomar un poco de aire también. Y retornamos con la presunción de inocencia. Ah, bueno. A ver si me confirma. Ojalá no se hayan dormido. A ver, me confirman. ¿Ya? Listo. Presunción de inocencia. Un poquito con más fuerza. En verdad, hoy he dictado clases todo el día, hasta las 4 de la tarde. Luego tuve una diligencia y seguimos aquí, ¿no? Pero la voz aún sigue viva. Pero les pido disculpas por eso. Presunción de inocencia. ¿Qué es presunción de inocencia? En la Constitución política menciona que toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario, de manera genérica, ¿cierto? Esa es la premisa general que nosotros tenemos en nuestro sistema procesal penal y que por eso pertenece a un sistema acusatorio, ya dijimos. El artículo 2 del título preliminar también nos menciona sobre la presunción de inocencia y lo desarrolla de una manera muy bonita y lo vamos a descubrir ahora. Eh, Pienso yo que es una de las maneras más adecuadas de desarrollar el principio de presunción de inocencia, la que se muestra aquí en este artículo 2, segundo, del título preliminar. Punto de partida, ¿qué dice? Toda persona imputada, por imputada entiéndase persona acusada, culpada, incriminada, atribuida, sindicada, qué sé yo, todos los sinónimos posibles de imputación. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal. ¿Sí? Hasta allí la primera premisa. ¿Qué implica entonces la presunción de inocencia hasta esta parte de este artículo? Lo que vemos aquí. Regla de trato. La primera regla. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal. Primera regla del principio de presunción de inocencia, regla de trato. No se olviden, de aquí debemos salir conociendo de memoria las tres reglas del principio de presunción de inocencia. Regla de trato. ¿Y en qué consiste la regla de trato? En la actitud con el imputado. Significa que yo, Estado, yo, Poder Judicial, yo, Ministerio Público, yo, parte de la sociedad, medios de comunicación y todos los que formen parte de este grupo social, debo tratar a una persona imputada como no culpable, como inocente. Esa es la primera regla. Pero ¿qué hacemos nosotros? Le ponemos un chaleco, letras con mayúscula, fondo negro, la palabra detenido, letras amarillas, obvio, ¿no? Para que todo el mundo lo vea. Hasta los que tenemos miopía vemos o podemos leer esa frase allí detenido, porque los colores se prestan para eso. Lo que todos los días vemos en los medios de comunicación. Estamos vulnerando esta regla de trato, principio de presunción de inocencia. Primera regla de trato. Mi actitud con el imputado debe ser como es. ¿Y qué es él? Es inocente. A pesar que haya sido acusado, doctor, a pesar que haya sido acusado. A pesar que lo han visto 10 personas, a pesar que lo han visto 10 personas. Esa es la regla jurídica.
Y hay que tratarlo así, como se merece, como es. El ser es y no puede ser otra cosa que es. Eso es un principio filosófico. Si es inocente, es inocente. Y la actitud que debemos tener con él es la regla de trato como inocente. Dicho de otro modo, como no culpable. ¿Sí? Muy bien. Entonces, la primera regla del principio de presunción de inocencia, ¿cuál es? Regla de trato. ¿De dónde sustraemos esa regla? De aquí. Toda persona imputada de la comisión de un hecho punible es considerada inocente y debe ser tratada como tal. No se olvide. Regla de trato. Listo. Segunda regla. Mientras no se demuestre lo contrario y se haya declarado su responsabilidad mediante sentencia firme, debidamente motivada. Bueno, este es un lapsus, ¿eh? No lo trato como regla. Es un lapsus del artículo, pero lo que sí quiero decir aquí y resaltar es que la presunción de inocencia no es absoluta, es relativa, obedece a la regla juris tantum en el derecho. ¿Por qué? Porque admite prueba en contrario. Y allí pueden ustedes observar y leer bien. Mientras no se demuestre lo contrario. ¿Qué significa? Que la presunción de inocencia admite prueba en contrario. Y el Tribunal Constitucional lo ha confirmado. Allí les dejo un extracto de la sentencia en el caso de Cadillo López, donde refiere que el principio de presunción de inocencia es relativo y obedece a la presunción juris tantum, es decir, que admite prueba en contrario. ¿Yo puedo contradecir ese principio de presunción de inocencia? Sí. ¿Con qué? Con pruebas. ¿Ve? Pero mientras tanto no se haya hecho eso, toda persona acusada, imputada, incriminada, inculpada, atribuida de la comisión de un delito, sindicada, que es inocente y debe ser tratada como inocente. Primera regla. Segunda regla. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo. ¿Qué significa esto? Vamos a la siguiente diapositiva. Regla de juicio. Cantidad de pruebas. Debe existir una cierta cantidad de pruebas, ¿sí? Suficiente actividad probatoria, por eso cantidad de pruebas, que me permita enervar el principio de presunción de inocencia. Si no existe la cantidad de pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia, lo siento mucho, pero ese imputado seguirá siendo inocente. Y el juez tiene que absolverlo, o el fiscal tiene que archivar ese caso, tiene que sobreseer ese caso. Entonces, la segunda regla de juicio implica actividad probatoria y va en relación a la cantidad de pruebas. Si existe la cantidad probatoria, mi regla de juicio entonces dirá que la presunción de inocencia ha sido destruida, se ha superado y por tanto ese sujeto que era imputado y que era no culpable, ahora sí pasa a ser culpable. Y para eso tiene que haber una sentencia y no cualquier tipo de sentencia, ni siquiera sentencia de segunda instancia, sino sentencia firme. Y ustedes que son conocedores del derecho saben que una sentencia firme se alcanza por dos vías. O es por consentida o es porque hemos agotado las vías procesales. Pero si tú estás con una sentencia de vista que confirma tu condena, pero aún así has acudido en un recurso de casación, eso sigue vigente, no se ha determinado. Es más, ha sido condenado, es firme esa sentencia,
Aún te queda una vía, acción de revisión, por ejemplo, para hacer valer la presunción de inocencia, en el caso que tú seas inocente, obviamente, ¿no? No creo que vayamos a un recurso de casación si eres culpable y además se ha comprobado tu culpabilidad. Eso es algo absurdo, te va a declarar improcedente. Muy bien, entonces la segunda regla, pintado con amarillo. Para estos efectos se requiere de una suficiente actividad probatoria de cargo. ¿Quién es el titular, el encargado de conseguir toda esa actividad probatoria? El fiscal, el Ministerio Público. Bueno, ahora en investigación preparatoria el policía, ¿no? Esperemos que lo haga bien, porque si no consigue la cantidad de pruebas suficientes, ¿qué va a pasar? Se va a tener que absolver en mérito a la presunción de inocencia, aludiendo regla de juicio, cantidad de pruebas. ¿Sí? Y por último, la última regla, y con esto terminamos, tenemos la siguiente. Dice, obtenida y actuada con las debidas garantías procesales. Esto es importantísimo. Y si nosotros nos fijamos en este cuadrito, cuando decimos la regla probatoria, el requisito es calidad de prueba. ¿Puedo tener la cantidad de pruebas para enervar la presunción de inocencia? Sí, pero falta una regla más. ¿Cuál? Esta, la regla probatoria, que me dice que esa cantidad de pruebas tengan calidad de prueba. ¿Y qué es calidad de prueba? Lo que dice aquí, obtenidas y actuadas con las debidas garantías procesales. ¿Puedo condenar entonces con prueba ilícita? No, no puedo. ¿Por qué? Porque no son obtenidas con las debidas garantías procesales. Tantos casos se han absuelto por eso, tantos casos. Y si ustedes también están en el ámbito del litigio, defendiendo algún patrocinado, analicen estos tres puntos, analícenlos. Regla de trato, regla de juicio, la regla probatoria. La calidad de la prueba, ¿cómo se obtuvo? Yo tengo eh, un caso muy bonito que pienso que va a salir bien, estoy convencido de eso. Probablemente sea el caso de mi vida, porque a quien estoy defendiendo es un amigo mío que lo conocí cuando aún no pensaba estudiar derecho, que me acogió en su casa incluso cuando salí de muy niño de mi tierra natal. Y estamos aplicando ahora esto, la calidad, perdón, la cantidad de pruebas para pelear su inocencia. Y lo estamos haciendo mediante un recurso, perdón, una acción de revisión, porque ya pasó tiempo, esa sentencia ya está firme. Fue condenado, les comento, por violación sexual. Se ha determinado que la chica tiene VIH, pero a este señor, a mi amigo, no le hicieron el examen que debería hacerse. Obviamente, ustedes saben por experiencia de que si tú tienes relaciones con una persona, relaciones sexuales, que tiene VIH, la consecuencia es que también te vas a contagiar, ¿cierto? Bueno, por miedo él tampoco en su momento lo hizo, por miedo a sufrir, qué sé yo, con su familia, con sus hijos, con su propia esposa, no se hizo la prueba, tampoco lo exigieron. Lo hemos hecho la prueba no hace mucho y sale negativo. ¿Cómo podemos condenar a alguien de violación sexual si la víctima tenía VIH
y el violador no tiene VIH. ¿Se dan cuenta? ¿Condenaron con la cantidad de pruebas suficientes para enervar la presunción de inocencia en aquel entonces? No. ¿Mm? Entonces, hay que reflexionar, hay que revisar caso por caso, punto por punto. La presunción de inocencia es una de las reglas fundamentales en el proceso penal y no podemos dejar por alto. No podemos dejar que lo atropellen así por así o que lo traten de manera relativa. Básico, hay que saber estas tres reglas: de trato, de juicio y de prueba. Si hay ausencia de medios probatorios, absuelto. Si hay insuficiencia de medios probatorios, absuelto. Y uno más. Si los medios probatorios son incompatibles con el hecho, también absuelto. Todo eso significa calidad de prueba. Repito, ausencia de medios probatorios, insuficiencia de medios probatorios y por último, incompatibilidad de medios probatorios. Tienen que ser compatibles. Imagínate, a ti te acusan eh, de haber hurtado, qué sé yo, ahora que está de moda el oro, el oro de Chibolín. Has ido con tu camioneta, has hurtado un paquetito de oro, ha quedado las huellas de las llantas de tu camioneta, supuestamente. Pensemos, ha quedado digámoslo así, ha quedado las huellas de la llanta de tu camioneta frente a la puerta principal, porque ahí te estacionaste. Y en la investigación se hace la escena, obviamente, se recoge esas huellas, pero se olvidan, por ejemplo, de hacer un examen de las huellas de la llanta de tu camioneta. Simplemente ahí registran tu camioneta, van, sí, efectivamente, ahí estaba el oro. Este, dos, en la escena encuentran huellas de una llanta de camioneta. Y tres, la camioneta es tuya y se presume que tú eres el culpable. Pero ojo, se olvidan de hacer el examen de las huellas de las llantas de tu camioneta. Esas cositas pasan en la vida real. ¿Cómo sabemos si es tu camioneta la que pasó por allí si no hubo una comparación, una homologación, se dice en términos jurídicos, de ambos medios probatorios, de las huellas de carro que encontraron frente a la casa de Chibolín y de las huellas de las ruedas de tu camioneta? Presunción de inocencia. Si es que no se hizo eso. Falta. ¿Qué falta? Comprobar que esas pruebas sean compatibles. Si yo no logré comprobar que son compatibles, existe incompatibilidad. Efectivamente, tengo mi camioneta, pero si no hice la comparación, la homologación, ¿ve? Por eso los fiscales tienen que saber cada detalle de estos principios. Y lo mismo ahora deben saber los policías que van a hacer este tipo de investigaciones. Por eso les decía hace un momento. Porque si no lo hacen, la defensa alegará presunción de inocencia en mérito a una de las tres reglas. ¿Ve? Bien. Uy, la hora nos está ganando. Tengo a las 10:15 un curso en el extranjero que no puedo faltar. A ver, seguimos avanzando, ¿sí? Dicho ello, entonces hemos comprobado tres reglas, ya, tres reglas de la presunción de inocencia. No se olviden, grábenselo. Cuando sean detenidos, acuérdense de estas tres reglas, no les deseo. Cuando defiendan a sus patrocinados, acuérdense de esas tres reglas de trato, de juicio y probatorio. Les va a hacer ganar muchos casos estas tres reglas
del proceso penal, porque nuestro Código Procesal es garantista y tenemos los mecanismos para hacer valer esas garantías. Terminamos esta parte de presunción de inocencia mencionando la frase de Florencio Mizán Mas, un gran maestro. También, si no lo conocen, es pecado. Así que saliendo de clase, vayan a ver quién es Florencio Mizán Mas. Este maestro decía, la presunción de inocencia es el más importante escudo protector que tiene el imputado en el derecho procesal penal. Y con estas tres reglas no hay duda alguna que así sea, ¿no? El escudo más importante que tiene la persona en el proceso penal para defenderse del ius puniendi. Si muchos dicen el proceso penal es el escudo del derecho penal, del ius puniendi, el derecho penal es la espada que corta cabezas, qué sé yo, y yo creo que la presunción de inocencia pues es el escudo más fuerte que podemos encontrar dentro del proceso penal y debemos de acogernos a este escudo cuando estemos en una situación o contexto que lo amerite. Terminamos con el derecho de defensa. Otro principio fundamental de nuestro sistema procesal. También lo encontramos en el título preliminar, por eso es que nuestro tema es sistemas procesales y título preliminar, ¿no? El derecho de defensa tiene toda persona, también está en la Constitución. Toda persona tiene el derecho de defenderse. Miren cómo lo explicita este artículo. Toda persona tiene derecho inviolable e irrestricto a que se le informe de sus derechos, a que se le comunique de inmediato y detalladamente la imputación formulada en su contra y ser asistida por un abogado, bueno, etcétera, etcétera. Yo lo he marcado en un cuadrito bonito, ya lo he sustraído toda la información que está aquí para que ustedes lo puedan entender en lo siguiente. Esto de aquí, este artículo, además de la jurisprudencia y todo el desarrollo que se ha realizado del derecho a la defensa, no solamente en Perú, sino a nivel internacional y las normas de carácter convencional, están aquí. ¿Sí? Lo revisan. Si ustedes gustan, quizás les puedo pasar las diapositivas si es viable. Entonces, el primer criterio es contar con información. Derecho a la defensa me permite contar con información. ¿Qué información? Sobre la causa de mi detención. ¿Por qué me han detenido? ¿Qué más? Sobre la causa de la imputación. Me han detenido por homicidio. ¿Cuáles son las causas de esa imputación? Tienen que informarme. ¿Mm? Tienen que informarme todo prácticamente. Sobre los derechos relativos a la defensa. También. Tienen que informarte cuáles son tus derechos relativos a la defensa. Habrán visto en la película, cuando detienen a alguien, usted tiene derecho a un abogado, a silencio, etcétera, etcétera, ¿verdad? Tienen que informarte de todo eso. Y sobre la evidencia material del caso. Tienes acceso a los expedientes, tienen que informarte todo. ¿Por qué? Porque si no, no puedes defenderte. Eso es obvio, sentido común. Y el derecho penal y procesal penal también es sentido común. ¿Cómo yo me puedo defender si, por ejemplo, no me han informado de qué delito me han imputado? No me han informado por qué me han detenido. Simplemente estoy detenido. No puede ser. Entonces, primer criterio del derecho a la defensa, tenemos acceso a la información. Segundo, nos permite defendernos a nosotros mismos y acudir a defendernos mediante una defensa técnica especializada, la defensa legal. ¿Qué implica esto? Representarse a sí mismo, contar con asistencia legal, contar con un abogado durante interrogatorios, para el control de preguntas, ¿no? Hay preguntas sugestivas, repetitivas, en fin. Conferencias, conferenciar en privado. Esto, por ejemplo, se vulnera diariamente. Muchos de los policías no permiten que sus patrocinados conferencien en privado con su abogado en el momento de la detención. Y hacen mal porque, aparte que hay otros derechos, como por ejemplo guardar silencio, este forma parte del derecho a la defensa. Y no se denuncian estos casos, no se denuncian porque no se graban,
no hay sustento, pero en la praxis se da, y lo he vivido también, y por eso les comento. Elegir un abogado, contar con defensa pública, ¿no? Ya va a depender de cada particular. Si elige a un abogado en mérito a su condición económica, también a veces vale mucho en sus casos, ¿no? Se cuenta mucho. O también acudir a la defensa pública, solicitar uno de oficio. A un abogado que se rija bajo los estándares profesionales mínimos. Y con este requisito tenemos para darle con palo a la defensa pública. Porque, ojo, el derecho a la defensa implica un abogado que se rija bajo los estándares profesionales mínimos. Es decir, ese abogado tiene que garantizarte a ti una defensa eficaz y no la contraria, que es ineficaz. ¿Cómo estarán nuestros defensores públicos? 3. Derecho a un juicio imparcial. Implica presunción de inocencia, que ya lo desarrollamos, guardar silencio, proceso en libertad. La regla es la libertad en todo el proceso, queridos doctores y doctoras. Pero pareciera que hoy en día es la excepción, ¿no? Pero mediante el derecho a la defensa hay que luchar y luchar hasta el final. La regla es la libertad. Por eso existen las medidas con restricciones simples. ¿Mm? La prisión preventiva es lo último, después de haber examinado todas las medidas inferiores y haber sustentado de por qué no irían dichas medidas. A participar en el juicio, bueno, esto se ve, ¿no? Ahora que las audiencias son públicas o se transmiten en redes sociales, vemos la participación de los imputados, a una resolución motivada. Ahí va lo que les decíamos al inicio. Un sistema acusatorio dirige al juez a que examine y valore, con el afán de emitir una sentencia motivada. El juez no puede ir con la intuición de absolver o condenar, no, para nada. Tiene que ir con el afán de examinar, aplicando los principios jurídicos, lógicos, máximas de experiencia, jurisprudencia, etcétera, etcétera. La cuestión es llegar a una resolución motivada. Y si no es así, también hay mecanismos. Revisión integral de la sentencia. Y eso nos permite la doble instancia, ¿no? Derecho a la pluralidad de instancias. Si vemos que la sentencia está mal, carece de motivación, no es coherente, en fin, se apertura nuestro derecho a la doble instancia. Y hay que hacerlo valer. Por eso se exige abogados, habíamos dicho, con estándares profesionales mínimos. Si tu abogado desconoce de este derecho a la doble instancia, pues no va a apelar, no se va a reservar ese derecho. Y esa sentencia va a quedar como consentida y luego se hace firme y en pocos días. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso, ¿no? Y finalmente el cuarto, tenemos aquí que se trata de la efectividad de la defensa, ¿no? Investigar y proponer pruebas, tiempo razonable para armar una defensa, igualdad de armas y contar con un intérprete de ser el caso. Todo esto involucra el derecho a la defensa en pocas palabras. No me detengo mucho por el tiempo que nos va ganando. Pero investigar y proponer pruebas es un derecho fundamental de nosotros. Si yo alego algo, tengo que probarlo. Y si no le ofrezco esas pruebas, pues aunque lo alegue 1000 veces, nadie me va a creer. Aunque yo en juicio, nadie me va a creer. Tengo que ofrecerlo. Tengo que pedirle al fiscal que haga diligencias. Y si él no me obedece, voy al juez de investigación preparatoria. Y hay un proceso específico, la inadmisión de diligencias preliminares, ¿no? En fin, igualdad de armas, el tiempo, eso también en la práctica se vulnera mucho. Te notifican el requerimiento de prisión preventiva faltando horas para la audiencia. No puede ser posible. Tiempo razonable para armar tu defensa. Si te pasa alguna vez eso, tienes que ponerte los pantalones y pedir que esa audiencia se reprograme. ¿Por qué? Porque no tienes tiempo razonable para armar tu defensa. Y si no tienes tiempo razonable para armar tu defensa, esa defensa es ineficaz.
Muy bien, todo esto involucra el derecho de defensa y por acá tenemos, les he dejado algunos criterios o causales de una defensa ineficaz. Esto está reconocido a nivel convencional y también nacional, ¿no? Cuando una defensa no despliega una mínima actividad probatoria, se duerme en el proceso, solamente espera que el fiscal haga lo que puede, defensa ineficaz, inactividad argumentativa a favor de los intereses del imputado, carencia de conocimientos técnico-jurídicos del proceso penal, lo que les mencionaba hace un momento también, falta de interposición de recursos en detrimento de los derechos del imputado, indebida fundamentación de los recursos interpuestos, abandono de la defensa, son causales de defensa ineficaz y que nosotros podemos observar eso en un caso, pues podemos también aplicar los mecanismos que nuestro proceso penal nos regala, ¿no? Hay casos que a los despachos llegan a juicio oral, llegan después de, con sentencias consentidas o faltando 2 días para la audiencia definitiva, en fin. Por eso debemos tener conocimiento de estos principios que rigen nuestro sistema procesal penal. Espero que me haya dejado entender eh, y hayamos logrado ese objetivo que nos propusimos al inicio de la clase. En verdad, muy agradecido por la invitación. Eh, Hemos terminado cansados, les juro, estoy cansado por primera vez. Y bueno, a seguir estudiando y que este diplomado siga siendo fructífero para ustedes y se lleven muchos aprendizajes y sobre todo con el ánimo de seguir aportando al bien de la comunidad jurídica, ¿no? Siempre. Eso es lo más importante, compartir el conocimiento y compartir lo que uno va aprendiendo de manera progresiva con el tiempo. Muchas gracias, doctores y doctoras. Un fuerte abrazo para todos. Perfecto, doctor, muchísimas gracias. Tenemos un pequeño... Ya, ahora sí, perfecto. Ya no hay el eco que teníamos hace poco. Muchísimas gracias, doctor, por su participación en esta noche. Ha sido bastante interesante y muy didáctico lo que usted nos está explicando respecto al proceso, ¿no? Sobre todo esas partes en las que muchos no conocen, ¿cierto? Como mencionaba, que a veces en la televisión ven que sale el lobito de detenido y a veces es un maltrato hacia la persona que en muchos de los casos puede o no ser, al final la resolución del juez lo dice, si es inocente o no, pero siempre se lo tiene que tratar de la mejor manera, porque al final todos somos seres humanos y no sabemos si inocente o no, y hay que tratarlo como tal hasta que finalice el proceso y pues sea la ley la que decida respecto a esto, ¿no? Entonces, no tengo la cámara. Ya, sí, no tenía la cámara porque no hay luz y tenemos la de emergencia aquí al costadito. Así que, sí, están escribiendo algunos su presente porque están agradeciendo también, ¿no? Aquellos que se han inscrito al curso, todavía están a tiempo de inscribirse, todavía están a tiempo de comunicar también a sus amigos, sus colegas, porque este curso va a continuar y como han visto al principio ha sido grabada la sesión, así como las que vienen, así que Ok. todavía tienen tiempo de invitar a sus amigos y si por ahí hay algo que... saludos doctor desde Panamá, dice, saludos al colega que está en Panamá. Eh, Perfecto, ese número para informes que está dejando aquí la compañera de 9 dígitos perfectamente es para que ustedes puedan comunicarse y continuar con lo que es este curso especializado. Y nuevamente agradecemos al doctor. Me parece que no hace falta una ronda de preguntas porque ha sido bastante claro y durante la ponencia ha absolvido la mayor cantidad de dudas posibles que a cualquiera se le puede ocurrir en ese momento, ¿verdad? Entonces, muchísimas gracias, doctor, por estar aquí con nosotros. Ahora, bueno, pues vamos a dar la despedida, ¿cierto? Queremos, antes de despedirnos de todos, estimado doctor Elder Bustamante Tapia, expresarle nuestro aprecio y nuestra admiración, informándole que la Asociación Jurídica Lex Justa le va a otorgar un certificado a nombre, claro, de nuestro presidente Andrés Jair Quino Osorio. Lo tengo por aquí. Ahí lo están proyectando, perfecto. Dice, se les entrega este certificado a Elder Bustamante Tapia por su participación en calidad de ponente en el evento denominado Derecho Procesal Penal y las modificatorias de la Ley 3230, con el tema El sistema procesal y los principios contenidos en el título preliminar.
Claro, están felicitándolo, es una ponencia excelente la que ha dado. Claro, organizado por la Asociación Jurídica Lex Justa por el curso especializado Ley 32130, evento realizado el día de hoy, jueves 7 de noviembre, por medio de la plataforma virtual del Zoom. Y claro, firma nuestro presidente Andrés Yair. Y en un futuro, cuando termine el curso, la emisión de nuestro querido decano del Colegio de Abogados de Sullana, el maestro Carlos Humberto Reyes Cayotapa. No se olviden, el curso especializado es un curso de 240 horas académicas con un costo de 70 soles peruanos. Y bueno, pues algunos que lo han adquirido vía PayPal desde muy lejos, como por ejemplo el caballero que está acompañándonos desde Panamá, también se puede hacer este tipo de transacciones. Así que, doctor, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. ¿Algunas palabras de despedida por parte de usted para todas las personas? Nada, gracias a ustedes por el entusiasmo, por la convocatoria también, y para todos, siempre seamos fieles al derecho y tratemos de mejorar nuestro sistema procesal penal en el Perú. Saludos a todos, chicos. En verdad, quiero descansar el día de hoy lo antes posible, como les comentaba, todo el día de clases. Así que hoy, gracias por el reconocimiento, gracias por la asistencia. Saludos a todos, a seguir adelante. Muchísimas gracias, doctor. Que tenga buena noche, de verdad. Ha sido un día difícil para usted y muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Y bueno, pues vamos a proceder a compartir lo último, lo último. El día de hoy ha sido este, ¿no? Del doctor Bustamante. Y el día de mañana, espero que lo tenga en orden. Sí, el día de mañana, el día sábado, tenemos el segundo tema correspondiente a este curso, Diploma Especializado en Derecho Procesal Penal, con el enfoque en las modificatorias de la Ley 3230. Últimas modificatorias en el rol de la Policía Nacional del Perú, que pertenece al primer módulo de nuestro trabajo, que vamos a tener dos módulos. El primero es este que estamos desarrollando y el segundo ya viene a partir del próximo mes. Muchachos, entonces, lo va a dictar el fiscal Antonio Reyes Díaz, también doctor. El sábado a las 8 de la noche se van a estar remitiendo también los enlaces a los grupos en los que ustedes se encuentran. Y no se olviden adquirir su curso especializado que vamos a estar colocando foros, vamos a estar colocando preguntas y al final van a tomar, bueno, van a rendir un examen para certificar la nota que ustedes van a sacar al finalizar el curso, porque el curso va a tener la nota, va a estar firmado por la Asociación Jurídica Lex Justa, que está registrada, y también por el Ilustre Colegio de Abogados de Sullana, por parte de la firma del decano, y en la parte de atrás van a poder tener también lo que es el temario y el QR único y especializado para cada uno de los participantes, para que lo puedan simplemente acceder escaneando cada uno su propio QR y lo tengan grabado en sus correos. A los que ya están inscritos se les va a ir agregando un Classroom para que puedan ir desarrollando los temarios y los trabajos que se van a ir dejando en el curso. Y claro, también para que tengan acceso al video de la clase de hoy, así como de las siguientes, que como pueden ver y se han compartido en las redes, son bastantes clases las que vamos a estar de- desarrollando. Y que estamos especializados en Derecho Procesal con enfoque en las modificatorias de ley 32130. Con nosotros, Asociación Jurídica Lex Justa, es todo por esta noche. Se me cuidan.